Ser podcast. Claro que se puede. En Claro que se puede nos hemos propuesto demostrar que se pueden proteger y, es más, cuidar y regenerar territorios que están amenazados por el cambio climático o por la crisis ambiental. Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de la cadena SER de Zaragoza, nos propuso hace tiempo viajar hasta el Delta del Ebro. Un podcast sobre transición verde y medio ambiente en el que intentamos responder a la gran pregunta. Así que de su mano, aquí nos hemos venido. ¿Qué tal, Eva? Un gusto. Bueno, un gusto mío, porque de verdad que es un lujo que la cadena SER haya venido para ser testigo de lo que pasa en nuestro territorio. Yo creo que el Delta del Ebro, Cataluña, Aragón, son comunidades hermanas. Nos une el agua, nos une el río, nos une la historia, las familias, también los balances de muchas empresas. Somos parte de todo lo mismo, pero también nos unen los paisajes que deja el río, los paisajes que ahora amenaza el mar y que hay que proteger, como dices tú. Por eso hay que resaltar esas buenas prácticas de la sociedad civil, sobre todo, que está empeñada en conservar lo que merece la pena. ¿Qué estamos haciendo para atajar la crisis climática? El Delta del Ebro, tercer mayor humedal de Europa, un sitio privilegiado en cuanto a biodiversidad, en cuanto a calidad ambiental, a muchas cosas, amenazado por la regresión del propio delta, ¿no? Que en la medida en que el río Ebro deja de aportar sedimentos va retrocediendo, y amenazado también por el cambio climático. Y sin embargo, encontramos gente, encontramos entidades, encontramos personas, encontramos empresas que se han empeñado en demostrar que es posible y que se puede hacer del Delta del Ebro un sitio en lo que se viva, en el que se genere economía y en el que se vaya mejorando la calidad ambiental. Claro que se puede si se quiere, y aquí lo vamos a contar con muchas historias y voces protagonistas del territorio que pueden y quieren hacer arroz, por ejemplo, para exportar, para importar, para alimentarnos, llenar nuestras neveras, nuestras despensas. Se puede y se quiere hacer turismo responsable y sostenible, el del que no invade de una forma precisamente salvaje que destruye, sino al revés, de ese turismo que educa, que sirve para conocer y para valorar. Se puede hacer, coger la bicicleta simplemente y darse un paseo. Yo creo que ya es algo que te implica vivir de otra manera y valorar las cosas de otra manera. Vamos a contar todo ese tipo de experiencias, porque también se puede desde la sociedad civil llegar a consensos, que a veces es lo que echamos de menos, ¿no? Claro, en la clase política, difícil. y más ahora, llegar a consensos para decir, señores, se puede hacer, tenemos las ideas, nos falta solo la acción. Venga. Presentado por Cristina Monge. Yo soy Cristina, encantada. Me han hablado muy bien de ti. Bueno, hola, Jo, Mariola. Mariola. Has parlat amb mi. Sí. ¿Qué tal? Sí, pues nos han probado, perdón. Sí, No, no, que nada, ya no, nos hemos encontrado. No, que te entiendo también y ya Sí, está bien. sí, no te preocupes. Marcela, estamos aquí en el restaurante Los Vascos, al lado de la playa. ¿Este sitio ha estado siempre aquí? Sí, sí, ¿Y sí. la playa ha estado siempre aquí? No, la playa no. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, el delta tiene una serie de enfermedades que son regresión, subsidencia, ahora una muy nuevita que se llama cambio climático, y la peor de todas, que es una inacción política a conciencia, porque saben lo que estamos padeciendo y saben que estamos desapareciendo y nos niegan la oportunidad de mantenernos y de estabilizarnos. ¿Dónde llegaba antes la playa? Pues llegaba desde este lugar pues a casi 1 kilómetro. 1 kilómetro. De ¿Y unas ahora dunas. ahora aquí que habrá unos 30 metros? Sí, sí. Más o menos. A veces yo tengo tierra de arrozal dentro del mar, ahí en la curvita esta que hemos visto. Arrozales ahí que dentro. ya los ha cubierto el mar. Sí, sí. O sea, yo he hecho arroz, he hecho arroz donde ahora es mar. Y si no se actúa rápido y si no aplicamos el método holandés, eso va a pasar, se va a llevar todo. Porque ahora estamos a una cota cero. Uh-huh. En cuanto pasemos de esta cota donde está aquel coche de allá, Sí. cuando el mar llegará allá, entonces estamos en cota negativa. Ujú. Entonces, eso quiere decir que avanzará Que se acelera el hasta avance. el pueblo. Claro. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. En Valencia ha pasado, en el Port de Valencia, ¿no? Causa-efecto, el puerto de Valencia, allí en la Albufera, una zona muy similar a esta, ahí se ha recuperado la línea de costa de 1965, con una draga marina. Aquí,
con muchas similitudes, o sea, la causa-efecto no es el puerto, sí, pero sí que son los pantanos. Aquí se nos niega esta oportunidad, se nos niega. Entonces aquí lo que se está trabajando mucho es para irnos hacia atrás, deslindar, expropiar. No, expropiar no, que expropiar pagan y eso no quieren. Y tampoco queremos, o sea, no nos queremos ir de aquí. Entonces lo que hacen es que, bueno, marcan la línea, harán aquí unas dunas artificiales y no sé qué, todo para que se lo coma el mar. Y mientras miraremos a ver cómo... O sea, yo no quiero ser la primera refugiada climática de Europa. No lo quiero. ¿Ves cuando te decía yo del viento? Pues Hola. esto no es viento todavía. El Esto no es viento es viento. mucho más. Vale, vale. Aquí. Pues si esto no es viento, Ya eso lo comparten con Zaragoza. Nosotros Eso te iba a viento y decir. aquí, ¿esto es Vendedal? Sí, Vendedal, Vendedal. Sí, sí. Pues bueno, mira, esta es... Mestral. Ujú. Mestral. Sí, sí. Esto es nuestra finca, la de la familia, que compraron en los años 50, a principios de los 50, y la compraron para pescar angulas, porque mi padre viene del norte, de Aguinaga, y entonces, finalizada la guerra, en el año 39, fueron al Perellonet, en Valencia, y allí les dijeron que aquí en el delta había mucha angula. Efectivamente era así, y fue el primero que introdujo su familia la compra de la angula en el delta del Ebro. Pero bueno, dicho esto, entonces compraron unos años más tarde esta finca para pescar la angula, y poquito a poco bueno, pues la reconvirtieron en una explotación agrícola de arroz. Se pesca y se pescaba la angula, ahora muy poca, y luego hace nada, pues 55 años o así, o más, hicieron un chiringuito, una cantina, entonces se llamaba cantina. Y nada, y para que os hagáis una idea del mal que tiene el delta, es que desde aquí hasta la orilla del mar, cuando yo era pequeña, pues teníamos casi 1 kilómetro para llegar allá. De unas dunas espectaculares, bueno, que conlleva con toda su vegetación, con toda su bueno, ahora tenemos alguna duna allá en la Sí, ahí se faroleta, ven. y bueno, pero claro, todo esto ha estado engullido por el mar. Y si no se actúa y se hace algo rápido o muy rápido, bueno, estamos desapareciendo. Y creo que esto no nos lo podemos permitir. ¿Y qué haces tú para evitar esto? Pues bueno, llevo una vida de activista porque me va la vida, porque quiero el delta, porque yo he estado educada con unos valores. Yo siempre digo que no solamente he heredado una tierra, sino que he heredado he heredado unos valores que me hacen pertenecer a la tierra. Por lo tanto, bueno, yo no me puedo ir a dormir pensando que no tengo que hacer nada por defender el lugar al que pertenezco. ¿Tú mantienes aquí el restaurante, Los Vascos? Sí, Mantienes aquí el restaurante abierto como un signo de resistencia para proteger esto, ¿no? somos la resistencia. Somos la resistencia. ¿Por qué? Porque han intentado muchísimas veces bueno, eliminarnos. De hecho, están en ello, no han parado todavía. Y bueno, como os decía, pues estos valores que todavía tengo, que tenemos nuestra familia, pues nos hacen ser activistas en esto y en otros ámbitos, por supuesto, porque creemos que, primera, creemos que tenemos solución. Creemos firmemente que ante las injusticias se tiene que luchar, porque si no, eso de que nos quieren pobres, torpes, incultos, en todos los sentidos, eso no va con nuestra forma de ser. O sea, los deltaicos y deltaicas hemos luchado siempre contra muchas adversidades, el delta ha sido siempre una tierra muy hostil, y entonces, a ver, no podemos defraudar a quien ha venido antes que nosotros y nos tenemos ahora que ir, o porque hay alguien que gobierna desde no sé dónde, o que se influencia desde no sé dónde. Y no sé, hay que decir y hay que hablar y hay que sobre todo seduir para tener
o para explicar y hacer pedagogía, sobre todo de dónde vienen los alimentos, de esta tierra, de este ecosistema, no sé, esto hay que decirlo. Y entonces, a veces, nos usurpan a las víctimas, que somos las que chafem fang, esta palabra tan maltratada, ¿no? El fango, el barro y tal. Todo. No, el delta es fango, es barro. Y aquí hay hombres y mujeres que lo pisamos y que lo moldeamos. Y entonces, si este delta es así de bonito, es porque hay manos que lo trabajan todos los días. No es una varita mágica. Y entonces, a veces hay que denunciar que las cosas pueden ser muy legales, pero no es ético que aquel o aquella que tome las decisiones no pague las consecuencias. Entonces, estamos en eso. Y en vuestro caso esto lo defendéis con una forma de vida que era muy habitual dentro del ámbito rural, aunque ahora está desapareciendo, y es ser capaces de combinar diferentes oficios, diferentes economías en una misma familia. Tú trabajas la tierra, tú tienes el restaurante, trabajas en diferentes aspectos y encima eres activista, ¿no? Con lo cual es todo junto para conformar ahí un proyecto de vida muy pegado al territorio. Es que, claro, ahora a esto se le llamaría economía circular. Hay muchos palabras, hay muchos, y podemos poner no sé cuántos más, y resiliencias, y bueno, no sé cuántas. Pero es que en la tierra es que siempre hemos estado, y nuestra forma de actuar siempre ha sido esta, no ha sido otra. Ahora alguien le pone nombres, pues vale, pero es que tú pregunta a cualquier persona que se dedica al sector primario y hay una cosa que es la lógica y el sentido común. Nosotras nunca haríamos daño a aquello que nos da de comer todos los días. Es que esto no puede ser. ¿No? Y bueno, y entonces, claro, ante esto, pues bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay otra cosa que no tiene valor, que es la sabiduría popular, que como es popular, pues no vale nada. Como no se paga, eso, en la sociedad que vivimos, si no, una cosa no se puede comprar, no tiene valor. Pero efectivamente, bajo mi humilde opinión, la sabiduría popular tiene un valor incalculable, porque somos herederas de aquello que nos han transmitido nuestras abuelas, abuelos, padres, madres, que a su vez les han transmitido a ellos, más su aprendizaje, es la suma de todo esto. Entonces, tenemos que procesar toda esta información, retenerla, guardarla, como un gran tesoro que es, para poderla transmitir a quien viene detrás de nosotras. Por lo tanto, esta cadena de valor, de gran valor, esta custodia, esto no se puede romper. Una sociedad que vive en contra de esto, en contra del sector primario, no es que no tenga futuro, es que no tiene ni presente. Detrás de esto, o dentro de esto, de mi cuerpo, hay alma y valores. Pero sobre todo, hay mucho sufrimiento, mucho. Aquí han habido muchas lágrimas, ella lo sabe, la única que lo sabe, muchas. Porque estamos luchando contra algo muy grande, muy efímero, aunque tengan ahí una sede muy importante, pero está muy estructurado. Es que, ¿cómo nos van a entender? ¿Cómo nos van a querer si no tienen ni idea? El delta es un ecosistema donde, parecido al cuerpo humano, si lo podemos comparar, en la que nuestro sistema circulatorio está formado por unas arterias, unas venas, unos capilares, tal. Pues al delta le pasa exactamente lo mismo. Tiene una gran capilaridad, en lo cual toda el agua que está dentro del arrozal la utilizamos porque esta agua la echamos otra vez al mar. Hay una desembocadura grande allá que se llama Galacho, pero después hay muchas micro desembocaduras. Y entonces esta agua va al mar. Y por eso esta riqueza en el sector acuícola, porque hacemos unas ostras y unos mejillones, y hay un pescado aquí, que hay unos pulpos extraordinarios. Y por lo tanto, esta es todo el círculo en el cual el delta es así. Tenemos un ministerio
que gobierne quien gobierne, hay que especificarlo, porque han pasado ya casi todos los gobiernos, tiene una postura inamovible, que es que ellos creen que esto de la regresión es imparable y lo que quieren hacer, y bueno, ahora nos hemos librado, porque ha caducado un expediente de deslinde en la cual a nuestra familia le afectaba más de un tercio de la finca, o sea que eso a coste cero, no te van a indemnizar porque esto es una usurpación, marcan una lineita allí en el mapa, y eso es lo que hay. Y de un día para otro, en cuanto sale publicado al BOE, bueno, tienes por supuesto derecho, esto es lo que te dicen, derecho a defenderte, tienes derecho a hacer un contencioso, por supuesto, claro, faltaría más que no pudiéramos hacer esto. Y entonces, el día que sale publicado en el BOE, al día siguiente, aquello que es tuyo, deja de ser tuyo. Y entonces manda una cosa enorme que no le puedes poner cara, porque ahora están unos, después los otros, que se llama ministerio, y así. Y entonces depende quién hay, que de momento hay los de siempre, y no sé por qué tienen esta visceralidad malintencionada con el Delta y no quieren defenderlo y no quieren que, bueno, de alguna manera salvarlo, pues bueno, estamos en esto. Mira, yo durante toda la vida, tengo 60, y he vivido durante muchos años arrodillada ante un vecino de tierra, que es el ministerio, en la que, arrodillada siempre, esto no lo hago porque, esto no lo digo, siempre por la amenaza del deslinde, la amenaza. Bueno, hace nada, en el 2023, cuando hicieron el encargo del deslinde y tal, pues entonces me puse dempeus, de pie. Y ahora estoy de pie. Nos van a robar, usurpar, expoliar la tierra. Lo van a hacer. Pero a mí y a nuestra familia nos van a encontrar de pie, de cara, y nos podrán robar la tierra. Pero todavía no ha nacido el politiquillo o politiquilla que nos pueda robar la dignidad. Todavía no ha nacido. Pero esperemos no llegar a esto. Esperemos a poder conservar, porque unos hablan de sostenibilidad y se llenan la boca, y las otras la trabajamos y punto. Oye, una parte importante de la economía de la zona tiene que ver con gente que viene a hacer turismo muy ligado a la naturaleza. Estamos viendo aquí gente haciendo paseos en bici, otros fotografía, pues, por supuesto de todo el tema de los pájaros, ¿no? y las aves. También turismo relacionado con deportes acuáticos. Cuando la gente viene aquí a pasar unos días, unas vacaciones, ¿cómo le transmitís todos estos valores, todo eso que tú estás hablando que está tan pegado al territorio? Junto a 4 compañeras más, os explico nada, un proyectito así, sí. Que tenemos muchas dificultades por vender, pero bueno, ahí estamos. Hemos nacido por la necesidad, ¿no? 4 mujeres arroceras y yo 5. No nos conocíamos prácticamente entre nosotras, sin embargo sí que conocíamos a sus padres, a sus maridos, a sus hermanos, pero entre nosotros no, porque tenemos un trabajo muy individualizado. Bueno, total que un chico de Amposta, digo, mira, relacionado con lo artístico, estoy haciendo un máster y mi trabajo de final de máster quiero relacionar el cultivo del arroz con el arte y tal. Y entonces él nos decía que hacíamos arte y que buscaba un grupo de mujeres con exclusión social. Importante, las mujeres del sector primario formamos parte de otro grupo de exclusión social, porque es donde siempre hemos estado, pero es donde nadie nos ha visto. Nadie, sí, absolutamente. Por lo tanto, formamos parte de otra exclusión social. Luego, claro, relacionado con el arte.
Nos gusta aquella definición del arte que dice quien trabaja con las manos es una obrera, quien trabaja con las manos y la cabeza es una artesana, pero quien trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un artista. El corazón es lo primero que ponemos aquí, en el campo. Por lo tanto, algo de artistas igual tenemos, digo yo. Por lo tanto, ante esto, bueno, y entonces, bueno, ya sabes, las mujeres, bueno, chicas, ¿qué hacemos? Va, le ayudamos para que saque buena nota y tal, venga, sí, venga, no sé qué. Es que fue así. Y entonces pues mira, yo tengo un campito de arroz ahí, bueno, no sé qué, para que pueda documentar más su trabajo. Susana, otra compañera, oye, mira, pues yo resulta que tengo una variedad de un arroz aromático, el primero que hay en Cataluña, España, posiblemente en Europa, porque todo el arroz aromático nos viene de fuera. Y entonces, bueno, venga, vamos a ayudarle, vamos a que haga su trabajo. Y bueno, y nos embarcamos en eso, sacamos una marca de arroz que se llama Esencia del Delta, de este arroz aromático. Creo que nacimos por la necesidad de dar visibilidad a nuestras madres y nuestras abuelas que están en el más injusto de los olvidos, por abrir puertas, sobre todo a las que vendrán, porque tenemos un déficit de relevo generacional, que no sé lo que vamos a comer. Igual comeremos micrófonos o marketing o otra cosa. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y sobre todo dar visibilidad a este delta tan agónico, tan petit, ¿no? Tan sufrido, ¿no? A los pájaros cantan ahora, ¿eh? Oigo patos yo aquí. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué dices, que los pájaros cantan? Sí, claro, sí. Ahora estamos en un mirador, tenemos unas panorámicas de la laguna muy bonitas, prácticamente en el crepúsculo del día. Tenemos luna llena y si veis, pues vuelan los patos y se les oye cantar, ¿eh? Ahí hay un grupo de flamencos considerable que también tienen su propio canto, ¿no? Y todo esto aquí en la isla de Buda, que es uno de los sitios más emblemáticos del delta del Ebro. Claro, la isla de Buda, que es el lugar en el que más aves encontramos en el delta del Ebro, ¿eh? Tenemos el 50% de las aves censadas de todo el delta, aquí, las lagunas de los calachos, el calaix de la Mar, el calaix gran, estas lagunas que tenemos aquí delante, que están vegetadas, en la parte en la que estamos nosotros ahora, y bueno, aquí pues tenemos citadas 360 especies de aves, de las cuales casi la mitad nidifican. Y bueno, estas poblaciones de aves están perdidas como consecuencia de la desaparición de estos ecosistemas costeros por el avance del mar. Bueno, aquí en el delta tenemos un problema. Primeramente, quiero destacar las excelencias del delta. Por favor. Y de la isla de Buda en particular, ¿no? Porque el delta y particularmente la isla de Buda, juntamente con la punta de la Baña, es el humedal el más importante de la cuenca mediterránea y peninsular. El segundo de España después de Doñana y el mejor conservado de Cataluña. Es importante que se sepa antes de que empecemos a hablar. Y el tercero de Europa, ¿no? El tercero de Europa, bueno, sí podemos hablar de Doñana, podemos hablar de Valencia, la Albufera, el Delta del Ebro y la Camarga, ¿no? Es una escalera que las aves utilizan en sus migraciones prenupciales y posnupciales, ¿no? Es necesario que esta escalera esté en buenas condiciones para que pueda hacer este viaje migratorio anual sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Entonces, claro, resulta que este humedal tan importante y con tanta reconocimiento internacional, que es el Delta del Ebro, y repito, particularmente la isla de Buda, la punta de la Baña, están en grave riesgo de desaparición, de desaparecer, ¿eh? ¿Como consecuencia de qué? Pues de dos fenómenos. El primero es el hecho de que a mediados del siglo XX se construyen las grandes presas, hago mención de dos más importantes, que son Mequinense y Ribarroja, y ahí van quedando retenidos los sedimentos que durante prácticamente 2000 años el río fue capaz de arrastrar por su cuenca hasta formar el delta del Ebro, ¿no? A partir de entonces, aquel pulso que el mar
no era capaz de ganar al río, porque el río era más capaz de aportar sedimentos que el mar de erosionarlos, da la vuelta, entonces es el mar el que tiene la fuerza de erosión y se produce un fenómeno que se conoce con el nombre de la regresión. La regresión nos trae la pérdida de espacios naturales de mucha relevancia, que son ecosistemas y espacios con una gran riqueza de biodiversidad, que son pues, humedales y lagunas costeras. Y esto sucede durante prácticamente 60 años, 70 años. Se puede decir que en la isla de Buda se han perdido unas 700, 800 hectáreas de estos humedales, ¿no? Estos espacios naturales, ecosistemas tan únicos. Y digo únicos porque los humedales en nuestra latitud, en España, tenemos un clima mediterráneo, un clima seco, no abundan este tipo de espacios, ¿no? Y todas las especies de aves acuáticas, prácticamente aves, pero también hay otras especies de animales que son propios de estos humedales, ¿no? Pero sobre todo las aves están representadas en estos humedales. Es decir, si desaparecen estos ecosistemas escasos en nuestro país por ser un clima mediterráneo seco, pues estamos perdiendo un valor muy importante de biodiversidad en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son esas excelencias que decías del delta y de la isla de Buda? ¿Esa biodiversidad? Bueno, sí, la biodiversidad, claro. La isla de Buda, tened en cuenta que las lagunas de la isla de Buda, que se denominan los calachos de Buda, que como digo ya han perdido la mitad de su superficie, aproximadamente unas 700 hectáreas en estos últimos 60 años, pues vienen a tener, según censos que se hacen en el mes de enero de cada año, el Parque Natural hace unos censos que vienen a demostrar que el 50% de las aves que hay en el delta se encuentran en estas dos lagunas, porque son más productivas, porque las aves encuentran más alimento, más tranquilidad, bueno, les gusta estar más allí que en otro sitio, ¿no? Entonces, en el 3% del territorio que tiene la isla de Buda en el delta, se encuentra el 50% de las aves, ¿no? Y esto es muy importante porque la isla de Buda, de todos los espacios naturales costeros que están amenazados por el mar en este fenómeno regresivo, la isla de Buda es la que más amenazada está, porque está localizada en el extremo oriental del delta del Ebro y por estar localizada en el extremo oriental pues es mucho más vulnerable al oleaje cuando se producen estos fenómenos marinos costeros que ocasionan un oleaje que hacen que pues, la playa entre en regresión, por un lado. Por otro lado, sucede también que se produce una intrusión de agua marina en las lagunas costeras, que son agua de agua dulce. Esta intrusión de agua marina cambia de forma súbita, de forma brusca, la salinidad de las lagunas y toda la flora y la fauna, tanto la vertebrada como la invertebrada, propia de una laguna de agua dulce, muere de forma instantánea. Se rompe la cadena trófica y toda esta colección de aves tan importante que tenemos en la isla de Buda se va a otro sitio para no volver, ¿no? Hasta que se normaliza la situación, ¿verdad? Entonces también, como tercer fenómeno, aparte de la regresión y la intrusión de agua marina en las lagunas con el efecto que te he comentado, tenemos otro problema muy grave que es la salinización de los acuíferos, ¿no? Y esto afecta básicamente a la agricultura. La agricultura del arroz, que es la única agricultura practicable en buena parte del delta del Ebro, porque es el único cultivo, el cereal, que acepta el ser cultivado con inundación. La inundación evita que la sal afecte a la raíz de la planta. Bueno, entonces te comentaba que esta regresión se ocasiona como consecuencia de que no bajan sedimentos por el río Ebro desde que se construyen los pantanos a mediados del siglo XX. Pero últimamente se ha aparecido un nuevo enemigo, que ha hecho que esta regresión se haya acelerado de forma alarmante. Y que el problema que tenemos ya sea una emergencia medioambiental que requiere de soluciones urgentes. Y esto es el cambio climático. El cambio climático lo que ha hecho es aumentar el nivel del mar. Pensad que nosotros tenemos el termómetro de lo que aumenta o no aumenta el nivel del mar, porque el delta del Ebro es un plato, prácticamente estamos todos al nivel del mar y un poco que suba o baje ya lo notamos, ¿no? Aunque solo sea por el achicamiento de las aguas sobrantes del riego, que antes prácticamente era un paso pasivo, ¿no? De los desagües al mar era pasivo prácticamente, ahora no, hay un transporte activo con bombas y un consumo de combustible considerable. Entonces, este aumento del nivel del mar
va acompañado también de un aumento de los fenómenos costeros que cada vez son más devastadores, ¿no? Entonces, esto ha hecho que después de 60 años hemos perdido en la isla de Buda 700 hectáreas, quedan 800, no pasarán 60 años más. Bueno, yo creo que con 10 o 15... De hecho, Guillermo, hay un símbolo que yo creo que es evidente, ¿no?, de lo que estás contando, que es el faro, que prácticamente ya no se ve, que antes estaba sobre la arena y ahora se ve algo del faro de Buda. El faro de Buda se construyó en 1864. Fue la plataforma metálica más alta del mundo. Estuvo una maqueta en la Feria Internacional de París 12 años antes de que se construyera la de Torre Eiffel, es decir, que fue un motivo de inspiración de arquitectos. Bueno, pues este faro lo construyeron en Birmingham, porque era la ciudad metalúrgica del momento, se botó en Gloucester y llegó por el estrecho, los ingleses lo montaron y en el momento de construirlo se plantearon una cuestión que entonces era importante, ¿no? Y es que el faro se tenía que construir lo más cerca del mar posible. ¿Por qué? Porque la isla de Buda crecía. Entonces las linternas de los faros no tenían mucha potencia. Ahora con una linterna de mano prácticamente te ven en Mallorca, ¿no? Entonces no había esta tecnología, ¿no? Los faros tenían que ser muy altos. ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? Entonces el faro de Buda era uno de los faros de España más importantes porque el delta del Ebro tiene una batimetría muy baja, o sea que para hacerse hondo el mar pasan muchos kilómetros y claro, los grandes mercantes tenían que saberlo y tenía que haber una luz que diese una señal que avisara de este fenómeno, de esta situación de riesgo, ¿no? Bueno, pues se intentó o se construyó lo más cerca del mar que se pudo. Claro, en 1864 y durante casi 100 años el río estaba activo, no había pantanos, el agua bajaba libremente cuando llovía mucho en la cabecera de la cuenca y había un arrastre considerable de sedimentos todavía en el río que hacían que la isla de Buda, el conjunto del delta, se mantuviera, incluso creciera, ¿no? Y creció estos 100 años, pero claro, lo que no sabíamos nosotros es que después de la Guerra Civil se construirían estos pantanos, que estos sedimentos quedarían retenidos ya en esos pantanos, que el río Ebro dejaría de ser un río sedimentario y que aquel pulso, como he dicho antes, ¿no?, que antes ganaba el río al mar, porque era más capaz de aportar sedimentos que el mar de erosionarlos, pues ahora es al revés, es el mar quien gana este pulso, pone las cosas en su sitio y ha avanzado, ya digo, 3 kilómetros. Contesto tu pregunta. El faro de Buda está a 3 kilómetros de la costa en estos momentos, ¿no? A 3 kilómetros, ¿eh? A 3 kilómetros. Yo de pequeñín había ido a pie. Es decir, que no hace tanto de esto, ¿no? A los 66 años, a los 6 años yo había ido a pie al faro, ¿no? Es decir, que se llegaba a pie. Ahora está a 3 kilómetros de distancia de la costa, dentro del mar. Guillermo, nos habéis, a lo largo de toda la jornada en el Delta, hemos ido conociendo las reivindicaciones que existen para que esto se proteja, para que se pongan en marcha medidas que paren esa reversión, ¿no?, esa regresión y que protejan todo el ecosistema que hay aquí, tanto la parte de naturaleza como también las economías y las gentes que viven aquí en el Delta. Pero vosotros también estáis haciendo cosas para cuidar el ecosistema y para generar aquí equilibrio ambiental, economías y gente que pueda vivir. Aquí en la isla de Buda, ¿qué es lo que aporta? Bueno, la isla de Buda, desde el punto de vista medioambiental, es como la Sagrada Familia, ¿no? Es decir, que yo siempre lo digo, el mar nos ha declarado una guerra, ¿eh? La primera batalla la estamos teniendo aquí en la isla de Buda. Si perdemos esta batalla, el delta perderá la guerra, ¿eh? Claro, si dejamos que la isla de Buda, que es la joya del delta, se echa a perder, ¿qué interés tendrá? Si dejamos que caiga la Sagrada Familia, ¿qué interés tendrá en un futuro intentar salvar el barrio en el que estaba? No tiene mucho menos en valor e importancia, siendo la solución la misma, ¿no? Entonces nosotros hacemos una propuesta para solucionar este problema que no es nuestra, es una propuesta que está probada, exitosa y además es relativamente barata y por último tiene la gran ventaja de ser un sistema digamos, fácil de desarrollar y a una actuación inmediata, además, ¿no?, que es lo que necesitamos nosotros por vivir una emergencia medioambiental. Necesitamos medidas urgentes, ¿no?, soluciones urgentes,
que es pues, bueno, el modelo holandés de regeneración de las playas, ¿no? Lo que hacen en Holanda y en otros puntos del mundo, que tienen un problema semejante al nuestro. Lo que utilizan son dragas marinas, que son unos barcos muy potentes, capaces de succionar los sedimentos o las arenas que hay en el fondo del mar, y con tuberías kilométricas depositar estas arenas en las playas para hacerlas anchas. Porque el problema que tenemos en el delta, esto no lo he dicho, es que las playas se han ido haciendo estrechas conforme los temporales y la regresión ha ido teniendo lugar, se han ido haciendo estrechas y han perdido su función medioambiental. La función medioambiental de una playa es la de evitar la inundación, evitar la intrusión de agua marina en los ecosistemas costeros y sobre todo la regresión. Pensar que la orilla de la playa es, bueno, la orilla de la playa, la orilla del mar como es la orilla de un pantano o de un río, ¿no? Dice que si desaparece la orilla de un pantano, desaparece la orilla de un río, se produce una desgracia, semejante a la que vivimos en Valencia, desgraciadamente, hace poco, ¿no? Entonces, pues la orilla del mar es la playa. Entonces, si desaparece la playa, si se hace estrecha, si pierde esta función medioambiental, sucede todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que darle amplitud a estas playas, ¿no? Y para dar amplitud a estas playas no tenemos otro remedio que utilizar el modelo holandés de gestión de las arenas, una gestión masiva de las arenas que tenemos en el fondo del mar, con dragas marinas, para depositar esta arena y hacer las playas anchas. ¿Y esto es fácil de hacer? Sí, porque esto lo están haciendo los holandeses en un océano que tiene diariamente mareas de 4 y 5 metros. Imaginaos vosotros, si tuviésemos un día una marea de 4 o 5 metros en el delta del Ebro, desapareceríamos un día. Ellos tienen cada día y hacen esto y les va bien, ¿no? Y además el delta del Ebro tiene la gran ventaja de que las playas, lo he dicho antes, son muy someras, hay una batimetría muy escasa, vas caminando mar adentro y después de haber dado 100 pasos te va el agua por el ombligo, es decir, que es muy fácil de rellenar y de hacer que estas playas vuelvan a ser anchas, ¿no? Lo que pasa es que hay una gran oposición por parte de los activistas medioambientales. O sea, la gente que tiene más responsabilidad en la conservación de esos ecosistemas tira la toalla, opta por la inacción, opta por hacer bajar sedimentos, cosa que no sucederá jamás, porque el sedimento es un plagio de la naturaleza, es muy difícil, es complicadísimo. Yo veo que es imposible, máxime con los impedimentos que tenemos ahora. Un montón de pantanos río arriba, ¿no? Hay otra forma de defender todo esto también, que es lo que estáis haciendo, apostando, por ejemplo, por cultivar arroz y comercializarlo con unas marcas muy específicas que ponen en valor todo esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Para comunicar a la sociedad lo que estaba sucediéndonos, me he obligado a buscar un altavoz. No se me ocurrió otra cosa, hace 8 años, que registrar la marca Isla de Buda, en los 2 idiomas, y manufacturar el arroz que nosotros producimos aquí. Son 2 variedades, la variedad bomba, la variedad marisma. La bomba es para arroces secos, la marisma es para arroces caldosos, de cuchara, postres. Y luego estamos aquí alrededor de la chimenea, en esta masía estupenda que nos has acogido. Por aquí hemos visto que hay de vez en cuando grupos de escolares, por ejemplo, haciendo aquí un par de días o 3, dando clases de ciencias naturales y aprendiendo lo que es el delta y aprendiendo cómo funciona un ecosistema como este. Eso es una labor de educación ambiental que el estar aquí un par de días hace mucho más que muchas horas en el aula. Sí, bueno, aquí recibimos escuelas de niños, nunca decimos que no, a eso vienen sus maestros, que ya han estado aquí hablando con nosotros y saben muy bien lo que tienen que explicar, ¿no? Pero básicamente también la masía en la que estamos se emplea para el turismo rural. Es una casa rural que tiene cabida para 26 personas y que se alquila a un solo grupo, ¿no? Es la única opción que hay para conocer la isla de Buda. La isla de Buda está bajo el régimen de 7 figuras proteccionistas solapadas, ¿no? Claro. Es parque natural, reserva natural, zona CEPA, zona PEIN, es zona Red Natura 2000, es reserva de la biosfera, ¿no? Es decir, que está muy protegida. Y entonces, fruto de esta protección, nace pues, la negativa del parque natural a dejar entrar a nadie, ¿no? Entonces, como que hay una parte que es privada, pues nosotros solicitamos la autorización para la práctica del turismo rural, nos costó lo nuestro, pero al final se nos dijo que sí, y gracias al turismo rural se puede conocer la isla de Buda, no solamente entrar y salir en función de las necesidades que uno tenga, de científicas o de estudio, ¿no? Sino dormir, escuchar los pájaros y ver las estrellas por la noche, ¿no?
Es que esto es importante, Cristina, porque, bueno, como decía un profesor, un catedrático aragonés que tú conoces, no se ama lo que no se conoce. Quiero decir que al final, por la puerta del turismo, por la puerta de la comercialización del arroz, se pone en valor lo que si no sería probablemente una desconocida, que es el patrimonio ambiental de esta isla, que es el símbolo de todo el delta al final. O sea, él está contando a través de esas dos puertas lo que es todo el delta, realmente. Y en la medida en que se conoce y en la medida en que se entiende el valor que tiene, efectivamente se valora y por lo tanto luego cuando hay que defenderlo de alguna agresión o cuando hay que invertir en algún aspecto es mucho más sencillo que eso llegue, ¿no? De alguna forma estáis no solamente resistiendo, sino ayudando a poner en valor y a regenerar el territorio. Pues nada, aquí en Deltebre con dos personas súper importantes para la zona, Rafa Sánchez, director técnico de la tabla de consens, de la mesa de consenso, y Xavi Curto, el portavoz de la misma. Una mesa de consenso tenéis aquí en el Delta. Contadnos exactamente qué es eso, Xavi. Sí, bueno, le llamamos tabla de consens porque a partir de diversas y múltiples reuniones entre los representantes de la tabla, que ahora os lo indicaré, llegamos a unas cuestiones muy básicas de consenso, ¿no? Porque los diferentes ayuntamientos y las diferentes comunidades de regantes y diferentes instituciones que nos dan apoyo, siempre hay diferentes visiones sobre un mismo tema, en este caso que nos ocupa, que es el delta. Y entonces, de las diferentes visiones de cómo actuar, pues cogimos aquellos puntos en que todo el mundo estaba de acuerdo, y de aquí viene el nombre, ¿eh? O sea, está formado básicamente el núcleo principal por los 7 ayuntamientos que conforman el delta del Ebro, las 2 comunidades de regantes, la de la derecha del Ebro y la izquierda del Ebro, y entonces a partir de este núcleo también hay alrededor de 33 asociaciones o instituciones del territorio que nos dan su apoyo. Entiendo que lo que hacéis es un proceso de debate, de deliberación, para conseguir llegar a acuerdos en temas que son estratégicos para el Delta. Sí, básicamente lo que nos preocupa, nos ocupa y es el objetivo de la tabla de consens es intentar generar actuaciones para impedir lo que está pasando de manera cada vez más galopante, que es la regresión de esta zona que conocemos como Delta del Ebro. Entonces, está la situación tan tensada que los que estamos viviendo aquí vemos cómo va desapareciendo físicamente el propio sistema que conocemos como delta, ¿no? Entonces, pues bueno, la tabla diseñó una serie de objetivos o estrategias para impedir esto, y de aquí pues viene también el trabajo del director técnico que nos ayudó a estas ideas, que eran ideas, conformarlas en un plan que existe, que es el plan de protección del delta del Ebro de la propia tabla de consenso. Rafa, esas ideas que han sido objeto de acuerdo y de consenso, ¿cuáles son? Bueno, básicamente eran la respuesta a la problemática que más preocupaba en este territorio, ¿no? Sí que es cierto que tenemos un problema de regresión permanente desde hace décadas, pero realmente lo que despertó toda la alerta eran las previsiones que había de los efectos del cambio climático aquí en el delta del Ebro, ¿no? Básicamente el 66% de la superficie deltaica quedaría bajo el agua si no se hacen actuaciones. Y esto realmente es lo que produjo este impulso de la tabla de consens para intentar buscar soluciones, ¿no? Sobre todo lo que se nos viene encima. ¿Y qué se nos viene encima? A ver, lo que se nos viene encima básicamente es eso, que si no hay actuaciones, el 66% de la superficie del delta, 2/3 partes quedarían bajo el agua. Eso implicaría, aparte de la desaparición de las zonas naturales más relevantes de este espacio, del delta del Ebro, pues también un colapso económico de lo que ha sido la actividad principal, fundamentalmente el sector primario aquí en el delta del Ebro, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que se han llegado? Dinos algún ejemplo concreto. Mira, hay 3 cosas yo creo que eran fundamentales, ¿no? Uno era intentar mantener el delta
tal como lo conocemos actualmente. O sea, no se admitía una estrategia, simplemente una estrategia pasiva de regresión, si no se intentaban poner encima de la mesa todas las posibles soluciones para el delta del Ebro, como se han hecho en otras partes del mundo, ¿no? Ese era uno de los acuerdos. El siguiente acuerdo es que evidentemente tenían que venir sedimentos por parte del río, recuperar esta dinámica natural entre el río y el delta. El delta al final es agua y sedimento y necesitamos ese río, necesitamos esa cuenca, ¿no? Y el tercer acuerdo, que era muy importante también, reconociendo la dificultad de la aportación de sedimento al delta, habría que comenzar a trabajar con otras actuaciones más directas, más inmediatas, que nos permitieran aguantar ese tiempo que necesitamos hasta que el río llegue como tiene que llegar aquí, ¿no? ¿Ha sido difícil llegar a esos acuerdos? No, los acuerdos ha sido muy fácil, lo difícil realmente es implementarlos. O sea, es una cuestión también de, técnicamente, qué es lo que podemos hacer aquí. El reto es muy grande, no solamente por las condiciones actuales, por las condiciones futuras, lo estamos viendo. Coincidió precisamente esta aprobación del Pla Delta con el temporal Gloria, y eso nos puso encima de la mesa realmente los peligros reales a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, el acuerdo fue fácil, lo difícil está siendo la implementación, el diseño e implementación de estas medidas. Esto es un poco lo de siempre. Yo creo que los diagnósticos se hacen relativamente pronto, algunos incluso tardan mucho tiempo, pero una vez hecho el diagnóstico hay que pasar del dicho al hecho. Y yo creo que esto es lo que aquí ahora urge. Estamos hablando de un ecosistema y de un territorio de una fragilidad extrema que urge que se actúe ya, porque se está viendo cada año, cada mes prácticamente, cómo el mar va ganando terreno a las playas, va ganando terreno a los arrozales de los que vive muchísima gente aquí, y sin embargo, ¿qué se hace más allá de alcanzar con dificultad o no esos consensos? Ese es el problema. Las soluciones que se tienen que aplicar ya, porque el cambio climático es un reloj, probablemente no de arena, sino digital, y que va a toda mecha, y que sin embargo no está provocando esa respuesta que necesita un territorio como este, que es que hay estudios ya que dicen que con 1 metro de subida del mar Mediterráneo el delta ya no existirá. Imagínate, y se va viendo centímetro a centímetro, poquito a poquito, pero se va viendo cómo esto está ya tragándose parte de ese territorio, con lo cual urge el actuar. Yo creo que ese es el paso que nunca se acaba de dar, ¿no? Ellos lo saben mejor que yo, pero seguro que falta eso, acción. Sí, bueno, en este sentido, a partir de estos objetivos de consenso, el hecho de intentar guardar la morfología lo más actual, lo más parecida a la presente, no es un capricho. O sea, todos somos conscientes de que el delta es un sistema en principio dinámico, pero claro, recordemos que es un sistema dinámico que perdió su naturalización a los años 60, en cuanto se dejaron de aportar sedimentos, es decir, su material plástico, pues el sistema ya no es natural y empezó el problema de la regresión. Entonces, en cuanto a la implementación de soluciones, en este caso concreto, que pasa en muchos lugares del mundo, y nosotros fuimos precisamente a uno de los pioneros en actuar, que es Holanda, solo hay tres alternativas. O sea, o no hacer nada, que es lo que está casi sucediendo ahora mismo, y ver cómo el mar va ganando terreno hasta desaparecer. Otra opción, que es en principio la del Ministerio hasta hace relativamente poco, que es ganar playa, digamos, que proteja de las tormentas, pero tierra adentro. Claro, esto es fácil de hacer, fácil de gestionar e incluso relativamente barato. Desde el territorio nosotros vemos que esto no es actuar contra la regresión, sino que es crear terreno público y que la regresión continúe. Nosotros apostamos por medidas inmediatas, que es la tecnología holandesa desde los años 90, que es recuperar lo que se ha perdido durante estos años, ampliando las playas hasta unos valores aproximados desde los años 80. Esto nos daría suficiente margen para intentar conseguir que los sedimentos vuelvan a hacer su función. Porque bajar los sedimentos es conceptualmente fácil de entender,
pero no es tan fácil tecnológicamente de implementar. En cambio, esto que os estamos diciendo de ganar anchura de playa es casi una tecnología de rutina, no solo en Holanda, sino en el propio Estado. Sin ir más lejos, hace un año es lo que se hizo delante de la Albufera de Valencia. Recuperaron la playa de los años 70. Allí tenían un problema de compensar ambientalmente a los desperfectos de la ampliación del puerto de Valencia, y aquí nosotros tenemos el mismo problema, porque lo que hay que compensar es los efectos no de un puerto, sino de unas estructuras duras que se llaman embalses. Claro, y que aquí se sufren las consecuencias de lo que esos embalses hacen aguas arriba, ¿no? Exacto, y pedimos como el espíritu de las leyes ambientales de nuestro país también lo tienen presente, que es compensar ambientalmente los desperfectos que por el interés general se han causado. O sea, nosotros podemos entender que el sistema de presas desde los años 60 es de interés general, provoca un daño ambiental y por interés general se tiene que subsanar este daño ambiental. Claro, pero tenéis una parte muy importante ya hecha, que es una serie de acuerdos en el territorio de lo que hay que hacer, ¿no? Eso es fundamental, porque si encima no existiera ese acuerdo como pasa en otros sitios, todo sería mucho más complejo. Por lo tanto, por un lado, me parece clave lo que decía Eva, ¿no? O sea, tenemos esos acuerdos, la Administración debería premiar que existe el acuerdo, porque te quitas todo lo que tiene que ver con el conflicto social. Sí, pero yo creo, fíjate, tengo la sensación ahora, Cristina, de que existe una actitud de ecologismo malentendido, yo que me perdonen los ecologistas, pero lo voy a decir así, y es el pensar que la naturaleza tiene que seguir su curso y ya está. A ver, el delta es un éxito de convivencia entre los que cultivan el arroz, de convivencia con el turismo sostenible, que lo hay muchas masías reconvertidas, antiguas casas, ahora en turismo rural, de convivencia entre la gente que vive aquí y la que viene de fin de semana, de convivencia con la naturaleza también. Las danas también son naturaleza y verdad que se van a reforzar las infraestructuras después de una dana. Aquí hubo una dana tremenda que se llamaba Gloria, luego hubo otra que se llamó Filomena y sin embargo no se ha visto un antes y un después. Entonces, creo que falta eso, el decir, esa convivencia que ahora provoca esta coexistencia y este paisaje reconocido por la UNESCO, Patrimonio de la Biosfera, Parque Natural, 1000 cosas más. Habrá que protegerlo y habrá que defenderlo. Con lo cual no vale solo el decir, no, es que el mar hace camino. Sí, claro, pero es que el mar saliniza cultivos, echa a perder arrozales de los que vive mucha gente. Habrá que conseguir ese equilibrio y para eso hay que hacer. Claro, las políticas de regeneración tienen que ser eso, ¿no? O sea, por un lado necesitamos adaptarnos al cambio climático que ya está aquí, obviamente, y entonces hay que ir adaptando edificaciones, infraestructuras, cultivos, formas de vida, pero por otro lado efectivamente hay que regenerar aquellos territorios que o bien han sufrido consecuencias de políticas hidráulicas, como es el caso del delta, y que además son especialmente sensibles por la crisis climática. En ese sentido yo creo que es importante, justamente en la línea que decía Eva, aquí hay naturaleza, pero aquí también hay economía. Estamos ahora mismo aquí tomando un café en un sitio idílico, por cierto, aquí viendo el río a nuestras espaldas, y hemos recorrido la zona y hemos visto casitas de turismo rural, pequeños restaurantes, establecimientos turísticos de deportes, por ejemplo, de naturaleza. O sea, aquí hay una economía y una gente que vive justamente de la sostenibilidad. Claro que se puede es una producción de Ser Podcast presentada por Cristina Monge. Guión, Cristina Monge. Producción, Raquel Fernández y Mariola Sarrió. Realización sonora, Roberto García. Reportajes, Mariola Sarrió. Coordinación, Ana Alonso. Puedes escuchar Claro que se puede en Ser Podcast en todas las plataformas de audio o en YouTube.